Muy buenos días, estamos en laentrevista.com. Como cada semana, este día jueves, hoy 8 de junio del presente año, aquí como ya no le puedo decir mano de piedra, ni el hombre del puño más pesado del mundo, el compadre Xavier. Mucho gusto, ¿qué tal? Buen Guay, día. duele. Mano de hombre. Sí, pero esta vez no va a ser política, no va a ser ciencia y tecnología, esto va a ser algo así como ¿qué somos? Y lo hemos titulado Curiosidades. Bueno, y cuando se trata de curiosidades, todo es válido. Y vamos a empezar. Compadre, el ser humano es curioso por naturaleza. Cuando observamos nuestro cuerpo y nos damos cuenta de muchas de las particularidades que tenemos, a no ser que tengamos deficiencias, pero los que están normalitos. Tampoco vamos a hurgar un poquito en el techo, o sea, donde está el cerebro. Vamos a hablar de los órganos motrices y de lo que nos provee. ¿Qué podemos decir de las manos? Bueno, pues a propósito de que a veces me han dicho que soy de mano dura, mis manos son como las de cualquier otro ser humano, y yo invito al auditorio a que le den una revisada a su mano, y esta mano común y corriente es una mano humana, y puede uno advertir que hace 2 millones de años esta fue una garra. En la evolución que ha tenido el ser humano podemos ver la evidencia de que estamos hablando de lo que fue una garra, porque las uñas son precisamente la prueba fehaciente de que alguna vez fueron garras, y en la evolución del ser humano pues ya cayeron en desuso esas garras, porque pues las garras sirven para atrapar a la presa, como hace un águila, como hace un felino, para alimentarse. Y nosotros, pues ya nuestros alimentos ya son procesados y ya no tenemos necesidad de desgarrarlos para comerlos. Entonces, hay quien dice incluso que el término decir agarrar es incorrecto. Quiero comentarles que en alguna ocasión, en una escuela donde tuve la oportunidad de trabajar, una maestra de español me decía que habían pintado un letrerito allá en una pared de la escuela. El muchacho que hacía el mantenimiento pintó las paredes, y para que no tocaran las paredes, para que no se manchara la pintura o se mancharan las manos los alumnos, les puso un letrerito que decía no agarrar. Y me decía la maestra, y con justa razón, que ese letrero era incorrecto porque nosotros no agarramos, porque no tenemos garras. Yo le decía a la maestra, entonces cuando decimos patear, que pateamos el balón, por ejemplo, que un futbolista patea el balón, pues sería incorrecto decirlo, porque pues no tiene patas. Los seres humanos no tenemos patas, las patas son de los animales. Bueno, si bien desde el punto de vista del lenguaje, del idioma, quizás sea incorrecto, me decía la maestra que lo correcto sería decir tomar o coger. Pero bueno, tomar se puede interpretar a que tomas un líquido, o coger se puede también interpretar de otra manera. Entonces quizá por eso decimos mejor agarrar. Y desde el punto de vista evolutivo, biológico, pues alguna ocasión nuestras manos fueron garras, entonces no está tan mal dicho, vaya. Creo que es aceptable decir agarrar. Y por otro lado, si nosotros vemos nuestra mano, en donde nacen los dedos, observamos allá la evidencia de lo que quedó de una posible aleta, porque de acuerdo a la evolución se dice que la vida vino del mar. Los aminoácidos se depositaron en el mar, y de ahí surgió el primer organismo unicelular, y después vinieron los organismos con más células. Surgieron los animales en el mundo marino, emigraron del mar hacia tierra, pero parece ser que nosotros podemos ver la evidencia en estas coyunturas, en estas partes donde
sí puede ser que esta mano haya sido una aleta que nos servía para impulsarnos hace millones de años en el mundo marino. Entonces, es una curiosidad el que revisemos nuestros cuerpos y veamos, y que haya gente que se dedique a estudiar esto y que genera teorías. Algo curioso también, que seguramente te ha pasado a ti, compadre, nos ha pasado que estamos durmiendo, estamos acostados, estamos durmiendo en nuestra hamaca, como hacemos aquí en Yucatán, y de repente nos sobresaltamos. ¿Qué es eso? ¿Por qué nos sobresaltamos? ¿Estamos dormidos? ¿Estamos relajados? ¿Está en silencio la habitación? Y sin qué ni para qué, nos sobresaltamos, pegamos un brinco. Eso dicen los científicos que han estudiado este fenómeno, que es producto de nuestra memoria evolutiva, porque los monos duermen en los árboles y cuando sienten que se van a caer, instintivamente tienen ese sobresalto, y que precisamente nuestra memoria evolutiva, que tiene ahí grabada a través de la evolución de miles de años, pues por eso es esa reacción, ¿no? Es curioso imaginarse algo que a veces pasa desapercibido y uno no sabe uno por qué suceden estas cosas, pero hay científicos que sí lo estudian, lo analizan y nos lo comentan, y resulta interesante. También hay algunas otras curiosidades, ¿no? Por ejemplo, la corbata. ¿De dónde viene la corbata? Dicen que los primeros que se les ocurrió colocarse un trapo en el cuello, y ellos lo pusieron de moda, fueron los croatas allá en Croacia, y que por eso se llama corbata. Por cierto, la corbata que se usa en los climas fríos, bueno, en nuestro país, en la Ciudad de México, pues usan corbata porque el clima se los permite. Pero también para usar corbata, pues se requiere cierta anatomía. Hay personas que, por ejemplo, nosotros los que tenemos sangre maya y los mayas, pues no tenemos un cuello alto, un cuello largo, entonces sí nos cuesta trabajo o nos resulta incómodo usar corbata. Y coincido allá con este famoso expresidente de Uruguay, José Mujica, que él decía que él nunca entendió la utilidad de ese trapito que nos colgamos en el cuello, ¿no? Porque pues, es la corbata, y que incluso él, cuando fue a visitar al Papa, le dijeron que si no se ponía corbata no podía entrar a saludar al Papa, y él dijo, pues entonces no entro porque yo no uso corbata, y ya le permitieron entrar. Es un individuo muy famoso, el expresidente de Uruguay, José Mujica, y que él no usa corbata porque pues quizá también le resulta incómodo, como a nosotros los yucatecos, que no usamos corbata por dos motivos: por el clima, es incómodo, y porque no tenemos la altura, la distancia, la longitud de cuello suficiente como para poder usar cómodamente una corbata. Bueno, excepto tenemos un conocido aquí en Yucatán, Esma Bazán, que ese sí le encanta usar corbata. Bueno, es su gusto, ¿no? Pero pues la corbata no tiene más que un adorno, no tiene ninguna utilidad. En fin. ¿Por qué nuestro cuerpo nos lo indica? O sea, ¿cómo vamos viendo estas curiosidades que finalmente se convierten en costumbres, que son moda a veces, ya en este mundo moderno es lo que nos hace lucir, a veces el que viste retro, en fin? ¿Por qué usamos ropa, no? ¿Por qué usamos la ropa? ¿Por qué usamos el ropa? Pantalón, la corbata. ¿Por qué desde la era de las cavernas lo usamos? De acuerdo a la evolución humana, la teoría de la evolución, pues venimos del mono, ¿no? Y los monos tienen todo el cuerpo cubierto de pelo. Cuando el mono evolucionó y se volvió Homo erectus, es decir, empezó a caminar en dos patas. ¿Y por qué empezó a caminar en dos patas? Porque se dice que por la necesidad de vigilar, la necesidad de cuidarse de otros depredadores, para tener una visión mejor, el mono dejó de andar en cuatro patas y empezó a andar en cuatro patas para tener mejor visión. Y eso es lo que fue una evolución, y surgió precisamente el Homo erectus. Después del Homo erectus vino la evolución del cerebro y empezó a ser una persona pues, inteligente. Surge el Homo sapiens, y después vino un salto en la evolución y surge el ser humano. Pero hay un salto entre el Homo sapiens y el ser humano tal como es hoy,
donde hay lo que le llaman el eslabón perdido, que se está buscando. Ese eslabón no se ha logrado detectar dónde quedó, por qué se dio ese salto entre un Homo sapiens y el ser humano. Y el ser humano empezó a andar en dos patas y empezó a cambiar sus hábitos, empezó a cambiar sus hábitos alimenticios y empezó a perder pelo. Entonces, bueno, yo soy prueba fehaciente de que el ser humano pierde pelo, ¿no? Pero el pelo en el cuerpo, y hubo la necesidad, de acuerdo al clima, porque el clima es severo, para protegerse de los agentes meteorológicos, de la lluvia, de la nieve, empezó la necesidad del ser humano de vestirse, de ponerse, en un principio, pieles de animales, y también las mujeres empezaron a perder pelo, cabello, el pelo en su piel, en su cuerpo, y por pudor sintieron la necesidad de cubrirse, y de ahí surge el vestido del ser humano, y que después en los tiempos recientes se vuelve comercializado y se vuelve un objeto de moda, pero el vestido surge por la necesidad de protegernos del medio ambiente, de los agentes meteorológicos. Y los nombres de las prendas, ¿no? Claro. ¿Por qué le llamamos? Ya dijimos que corbata porque vino de Croacia, según esto. El pantalón, se dice que el pantalón, pues hubo por allá un religioso que se llamaba Pantaleón y que usaba, en lugar de la clásica sotana, él usaba unas mallas para predicar, y de ahí surge el nombre de pantalón en honor a Pantaleón. Curioso, ¿no? Así es. Bien, y ahora, ¿por qué caminamos sobre dos pies? Otra curiosidad. Caminamos sobre dos pies, como decíamos, porque pues resultó, es una proeza de la naturaleza el hecho de que caminemos en dos pies con una pequeña superficie de contacto. Es una proeza que tengamos esa capacidad de equilibrar nuestro cuerpo, nuestra masa corporal, que podamos equilibrarla en dos pies. Pero esto es producto también de la evolución del ser humano a lo largo de miles de años, ¿no? Para poder desplazarnos más rápido, pues puede ser que la necesidad de correr en dos, se facilita más correr en dos piernas que correr en cuatro, ¿no? Aunque hay animales que son cuadrúpedos, son rapidísimos, como los chiitas, ¿no? Pero creo que la anatomía del ser humano obligó a hacer esa proeza de equilibrio para caminar en dos patas, con todas las ventajas que tiene de la altura del ojo, ¿no? Y si no, que lo diga el campeón de los 100 metros planos, ¿no? Pues son rapidísimos. El jamaiquino, ¿no? Porque si nos imaginamos que corriera en cuatro patas, no creo que haría ese tiempo. De 9 segundos en 100 metros, ¿no? Entonces, no haría 100 metros. Entonces, bueno, tiene muchas ¿no? ventajas de andar en dos patas, ¿no? Así es. Y hay muchas otras ventajas tener que estar. Las ratas de dos patas también. Rata de dos patas también. Pues son curiosidades, ¿no? Son muchas curiosidades que por ahí vale la pena analizarlas. ¿Y a qué se le llama el eslabón perdido? Entre el que... Sí, es ese salto... Punto clave. Ese salto en la historia humana que, bueno, del Homo, el mono va evolucionando, como decíamos, Homo erectus, o sea que va caminando en dos patas ya erecto, y después por la alimentación se dice que el momento que empezó a consumir carne y empezó descubre el fuego y empieza a comer carne, pues carne asada, las proteínas llegan mejor al cerebro, se desarrolla el cerebro y se convierte en un animal pensante, un homo sapiens, ¿no? Que piensa, que razona más, que inventa herramientas para su subsistencia. Pero después surge el ser humano como lo conocemos, pero hay un salto allá, se nota un salto en la historia humana. Y ese eslabón que es el que se ha buscado de por vida por los científicos, tratar de encontrar dónde estuvo ese punto de unión de un Homo es donde Homo está sapiens. Ahí la interrogante. La interrogante que se ve en la pantalla, hay un interrogante entre lo que es el Homo sapiens, ya una especie, un humano, ¿no? Ya pensante, con un cerebro pequeño, con una mandíbula grande, porque todavía comía carne cruda. Y ya después ya se ve el ser humano, que es un homo, pero es un rubio. Aquí en la fotografía es un hombre güero, es un pelirrojo, ¿no? Algo así. No, era el primer ser humano era de color negro. O sea, la raza humana surge en África. Esa evolución del mono al hombre se dio en África.
y entonces los primeros seres humanos eran negros, y todos los seres humanos venimos de allá. Se dispersaron esos primeros hombres humanos, perdón, humanos, es una redundancia decir hombre humano, ¿verdad? Esos humanos se dispersaron en todos los continentes cuando los continentes estaban unidos. Los continentes se fueron separando y quedaron ya como los conocemos actualmente, el continente americano, el continente europeo, el continente asiático, en fin. Pero ya entonces esos hombres negros, de color negro, de raza negra de África, empezaron a adaptarse, a adecuarse a las condiciones climáticas, y aquellos que se fueron a vivir a las partes frías, los nórdicos, ¿no? Pues la piel les cambió de color, se les fue la pigmentación, quedaron blancos, y sus ojos se les pusieron azules, entonces son rubios de ojos azules, pero sus ancestros eran negros igual que los de nosotros. Nosotros no evolucionamos así porque nuestro clima clima tropical, los mayas, por ejemplo, clima cálido con una intensa radiación solar, pues no quedamos ni blancos ni güeros, pero bueno, todos venimos de los negros. Se nos quitó lo negro, pero no, tampoco quedamos blancos ni rubios, ¿no? Pero todos venimos de los negros, es nuestra raíz. Bien, compadre, y para cerrar este programa, te diré, entre las curiosidades del ser humano está en la forma de comer. Nosotros, pues, según tú has explicado, teníamos colmillos, un colmillo más largo, en similitud a los simios. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo se nos fue quitando eso? Por el tipo de hábito alimenticio, ¿no? Es decir, el momento que empieza el hombre descubre el fuego y empieza a cocinar los alimentos, los alimentos crudos son muy duros, ¿no? La carne cruda es muy dura, y para poder ingerir carne cruda, pues se requerían esos colmillos. Los simios comen carne de otros animales, son carnívoros y tienen unos colmillos enormes para que les permita triturar esos alimentos muy duros. En la medida que esos alimentos se van ablandando, por decirlo así, se van cocinando, pues se van reduciendo esos colmillos hasta casi desaparecer, pero todavía tenemos la evidencia de que tuvimos muchos colmillos, ahora ya son pequeños dientes, y esto producto de la alimentación, de nuestros hábitos alimenticios. Por eso el tamaño de la mandíbula también se redujo. Si vemos allá en la misma foto anterior, vemos el mono, que el mono que empieza ya a caminar en dos patas, ves que tiene una mandíbula muy grande y su cerebro se le ve muy pequeño. Tenía el cerebro más pequeño y la mandíbula más grande. O sea, tenía necesidad de tener una mandíbula muy grande para poder triturar los alimentos. El hombre moderno ya se le redujo la mandíbula y ya no tiene necesidad de comer alimentos crudos. Esa puede ser la razón de por qué por eso en el futuro, si hacemos una prospección hacia futuro de esa evolución humana, dicen los científicos que el hombre del futuro va a tener un cuerpo muy delgado, extremidades casi, los brazos y las piernas muy pequeñitos, porque ya no va a haber necesidad de utilizar motrizmente sus órganos. Se va a poder desplazar en sillas voladoras o en máquinas voladoras, y ya van a tener necesidad de usar un cerebro más grande para almacenar más información, porque el futuro del ser humano es la información, el manejo de la informática, la información. Eso es lo que va a hacer el hombre del futuro, y por eso relacionan al extraterrestre, es una cabeza muy grande, un cerebro muy grande, chaparrito y delgadito, porque ya no necesita usar la fuerza bruta para mover a las máquinas, ya todo va a ser automático y robotizado. Tiene más capacidad de neuronas. Entonces ya tendrá que tener más neuronas su cerebro para usar más el cerebro y menos las extremidades. Esa es la evolución del ser humano. Ya nos queda un minuto apenas en este programa, compadre, y lo quiero aprovechar para la cuestión de las orejas. Dicen que los animales que tienen la punta, o sea, cuando quieren agudizar la distancia del sonido, paran las orejas y se les ve como puntas. Y a nosotros se nos redondeó con la mutación, se nos redondeó las orejas. Oímos a menor distancia. Y los animales tienen más percepción, o sea, los silvestres y todo tienen más percepción porque tienen punta las orejas. Todos los animales silvestres tienen esa particularidad. El lince, ¿no? Tiene como unas antenas. Es una antena. Unas antenas que les permite captar las ondas. A mayor distancia. Las vibraciones de las ondas sonoras, ¿no?
a mayor distancia. ¿Sí? Pues ahí está. Estas son las curiosidades que nosotros les hemos estado presentando, y no todo es política, no todo es religión, no todo es, bueno, ya nosotros somos curiosos y vamos buscando los temas que a usted les puede interesar, y bueno, ojalá les haya gustado. Compadre, ¿algo más? No, hombre, encantado, los invito a que sean curiosos y que también pues no se queden con lo que escuchen nada más, sino que investiguen, que pregunten, no crean todo lo que yo les digo, porque yo no soy un todólogo, para eso están los científicos y por eso está el conocimiento científico. La literatura. La literatura, que lean, que pregunten, que cuestionen, esa es la invitación que les hacemos, eso nos hace mejores, nos genera una mejor calidad de vida, el saber más, el entender más nuestro mundo, el entender más nuestro cuerpo, nuestra fisiología, nuestro entorno, eso nos hace ser personas mejores y los invito a que seamos mejores. Bueno, pues ya que les hemos invitado a ser curiosos, también les podemos decir muchas gracias a ustedes por escucharnos, por vernos y porque siempre les traeremos algo que les sea de utilidad. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hasta luego. Gracias.